versículo y vamos a estar hablando acerca de lo que también, ¿verdad?, habla acá la escritura en este pasaje bíblico. Usted me dice ya que lo tenga, si lo tiene se pone sobre sus pies. Listos, hermanos. Vamos a leer la palabra, lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia, ¿lo tiene ahí? 1:7 es, hermano, 1:7. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Lo leemos nuevamente. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Oramos todos, pídale a Dios que hable a su vida. Padre, le damos gracias, Señor, en este momento. Gracias, Padre. Oh bendito Dios, por esta bendición, Padre Santo, que nos ha concedido. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por su pueblo que hoy pudo reunirse y estar aquí, Señor, alabando su nombre. Glorifíquese, Padre, en las vidas, en los corazones, Padre Santo. Le pido, Dios amado, que sea usted moviéndose en cada vida, que esta palabra, Dios, llegue a lo más profundo, Dios, de nuestro ser, que su Espíritu Santo se mueva, Padre, en cada uno de nosotros, Dios amado. Lo pido, Padre, que nos hables y llena nuestras vidas, Padre. Y como dice su palabra, Señor, entre a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser, separando el alma y el espíritu, Padre, y llegando a lo más profundo, Dios, de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Esta palabra bendita, Dios, cancelamos todo intento del diablo, toda trampa del enemigo, Señor, por robar esta palabra de nuestros corazones, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, creemos que en este momento, este tiempo, Padre, es suyo, Señor, y usted ha tomado el control de él. Padre, lo hemos pedido y agradecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede usted sentarse. Gloria al Señor. Dijimos que el tema es cuidado con los sesionistas. Cuidado con los sesionistas. Gloria al Señor. Al otro día mencionábamos referente a ello y quizás queremos un poco, o quiero un poco profundizar en este tema para que todos sepamos de esto, porque esto se está viendo muy fuerte y honestamente está afectando a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. Ahora, ¿quiénes son los, dijimos, sesionistas? ¿Y cuál es la doctrina? ¿Cuál es el dogma? ¿Cuál es la enseñanza de ellos? Amén. En primer lugar, hablemos de lo que ellos creen o enseñan. Cuando hablamos del grupo sesionista, que están incluidos entre los cristianos, que, bueno, predican a Cristo, que creen en la Trinidad de Dios, pero creen también que los dones ya cesaron, que el mover del Espíritu Santo, las manifestaciones, los milagros cesaron, que eso nada más se dio en el tiempo de la iglesia primitiva, porque la iglesia Dios tenía que darla a conocer y de esta manera llevar el evangelio a través de sanidades, prodigios y milagros. Pero luego entramos, ¿verdad?, ya en un proceso, hermanos, cuando ya no fueron necesarios los dones, no fueron necesarias las sanidades, la manifestación del Espíritu Santo, que si bien se quedó el Espíritu Santo con la iglesia, pero ya no se mueve de la manera que se movía antes. Ahora, si yo pregunto, ¿cree usted en esto? No, claro que no, porque sabemos que el Espíritu Santo, hermanos, sigue moviéndose en el pueblo y que los dones que Él prometió en la antigüedad hasta el día de hoy se siguen efectuando, siguen, hermanos, trabajando dentro de la iglesia, usando a hombres y a mujeres para hacer la obra, hermanos, que Dios tiene ya, hermanos, dicho, establecido, que se harán de acuerdo a los dones que repartió el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, este grupo de sesionistas no creen cuando ven, hermanos, algún video en el cual el Espíritu Santo se está moviendo, que hay gente danzando o hay gente hablando en lenguas. Ellos se burlan. Y muchas veces estas personas o predicadores, como son reconocidos, publican videos y caemos nosotros muchas veces en el error de compartir estos videos porque pareciera que están bien, porque ellos de una manera sutil
¿verdad?, hacen entender a la gente que esto no es de Dios y que el Espíritu Santo no se mueve como se está moviendo quizás en esa iglesia, en ese momento, en ese culto, en los hermanos. Nosotros creemos que hay personas que han ido más allá de lo que es el mover del Espíritu Santo, y esto lo entendemos muy bien. Amén, hermanos, porque ha entrado el emocionalismo en muchas congregaciones, en muchas iglesias, y hay moveres que de acuerdo a la Biblia podemos notar los que no son de Dios. Hay un desorden completo en muchos lugares. ¿Sí me explico en esto? Un desorden completo. Amén, hermanos. Pero cuando todo, hermano, va de acuerdo a la palabra y está ordenado de acuerdo o apegado a la palabra de Dios, entonces ¿cómo podemos decir que no es Dios o que no es el Espíritu Santo que se está moviendo? Para ellos alguien que habla en lenguas es como enredar, ¿verdad?, la lengua y hacer un medio ahí ruido, pero que no es el Espíritu Santo, porque esto ya no sucedió. Algunos de ellos mantienen que en el momento, ¿verdad?, del Pentecostés, del capítulo 2 o el derramamiento del Espíritu Santo, aquellas personas hablaron idiomas y que nada más fueron idiomas, pero no fueron lenguas como nosotros lo entendemos a través de la palabra, lenguas desconocidas. ¿Sí me explico? Sino que eran idiomas. Y claro, en Hechos nosotros entendemos que lo que dice la Biblia, que se sentó sobre ellos lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas, entendemos claramente que fueron idiomas que se les repartieron a aquellas personas, de tal manera que cada uno podía escucharle en la lengua en la que había nacido. Así dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, la pregunta es esta: ¿quién les enseñó? ¿A dónde, en qué escuela los como 120 que estaban ahí aprendieron esos idiomas? ¿A dónde cree usted? Se los dio el Espíritu Santo. Ninguno de ellos hablaba el idioma que comenzó a hablar, porque fue el Espíritu que se los dio. Y como siempre hemos dicho, el Espíritu de Dios puede hacer esto, y lo ha hecho incluso en estos tiempos. De personas que han estado predicando y de repente alguien que no entiende el idioma, hermanos, lo ha entendido claramente porque escuchó en su lengua natal la disertación del mensaje del Evangelio de Cristo y recibieron a Cristo. O personas que han llegado a otros lugares donde desconocen el idioma, pero el Espíritu Santo los ha llenado y han comenzado, se han parado a predicar el Evangelio en la lengua del país. Porque Dios lo puede hacer todavía. Porque esto no se ha acabado. Esto continúa aún todavía. Ahora, el decir que solamente se limitó a idiomas terrenales, están equivocados, porque el apóstol Pablo habla en estas cartas a los Corintios, hermanos, de que hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Y la Biblia, el apóstol Pablo, cuando enseña a la iglesia en Corinto, también les dice que es un idioma en el cual la persona se conecta a Dios con su espíritu. Incluso dice que si no hay un intérprete de lenguas, que la persona calle y hable para sí, con Dios. Entonces la persona puede hablar en el espíritu con el Señor. ¿Por qué? Porque son lenguas celestiales o angelicales. ¿Sí me explico? Entonces, este mover existe hasta el día de hoy. Pero para ellos, como digo, ¿verdad?, esto ya cesó. Por eso se les conoce como los sesionistas. Todo el dones de sanidad, el don de profecía, ¿verdad? Niegan todas estas cosas. ¿Sí me explico? Y como dije, debemos de tener cuidado con ellos. Amén, hermanos. Y si usted les pregunta y le dice, bueno, ¿existen los profetas? Dicen ellos, no, los profetas no existen. ¿Me explico? Los profetas no existen. Si le dice, ¿existen los apóstoles? Le van a decir, no, los apóstoles no existen. Ahora, yo quiero, y he explicado muchas veces acerca de esto, yo no estoy hablando de estos locos apóstoles de este tiempo que se han autodenominado el ser apóstoles, porque para ser un apóstol hay requisitos bíblicos. Esto lo hemos estudiado, lo hemos visto claramente muchas veces. Amén, hermanos. Y hemos enseñado, hemos explicado que un apóstol, la palabra apostelos, significa enviado o desplazado. Por eso es que Hebreo habla de Jesucristo como el gran apóstol. Amén. El gran apóstol. Y Jesucristo, dice la Biblia, que fue enviado del cielo a la tierra. Fue desplazado. Dice que se despojó de su gloria tomando forma de hombre. Amén, hermanos. Entonces entendemos claramente que según la palabra apostelos, que es una palabra griega que también fue traducida desde el latín,
en ese idioma de latín, porque la primera Biblia, por decirlo de esta manera, yo creo que todos lo saben, traducida, hermanos, fue al latín, del griego, hebreo y arameo. La Vulgata latina fue la primera Biblia que se tradujo. Entonces, la palabra que se les dio a los apóstoles fue misioneros, porque es la palabra misio, misioneros. Esos son los verdaderos apóstoles de ese tiempo. No son los que salen por la televisión decretando y declarando, que esa es una bobería también, que no es bíblico. Amén, hermanos. Entonces, todas estas personas, incluso, bueno, están en contra de esto, y en contra de esto está bien, porque estos se salieron, hermanos. Como decía el otro día, algunos ya no se conformaron ser pastores. No, ahora yo soy apóstol, porque yo tengo que estar en autoridad sobre todos estos pastores. Luego otro dijo, no, yo no quiero estar sobre este, o mejor dicho, bajo las órdenes de este, sino sobre este. Yo soy apóstol de apóstoles, como dijo Ronnie Chávez. Y el otro por allá en Miami dijo, no, yo soy el maestro de los apóstoles. Y con tantas tonterías que ellos mismos se adjudican títulos que no les corresponden, porque no lo son apóstatas, disfrazados de cristianos, llevando apostasía neta al cristianismo. Y mucha gente que le sigue, lamentablemente, van, hermanos, siguiendo esas falsas enseñanzas. Porque para mí el Ronnie Chávez de Costa Rica es un Walter Mercado en el cristianismo. Ese hombre, usted lo oye y comienza a analizar las estrellas, el lineamiento de la estrella tal, y esto hace un número tal, y aquí, y lo quiere aplicar al pueblo cristiano. Como dije, Walter murió, pero quedó el otro. Estos mismos que profetizaron que este año sería el año de abundancia, el año en que levantarían compañías, el año de la prosperidad en dinero, el año donde no habría enfermedades, habría un año de salud. Y usted ve cómo empezamos el año. Entonces, la Biblia dice que si alguien profetiza algo y no se cumple, no lo habló el Señor. Y si no lo habló el Señor, son falsos. Amén, hermanos, falsos. Entonces, por mencionar algo, pero estas personas de las que estamos hablando, ellos creen que todo esto ya cesó, ¿verdad? Y que solamente está el ministerio del pastor, que solamente está el de evangelista y el de maestro, pero los demás, bueno, sí existieron un tiempo, pero que no se manifiesta o ya no se ven como antes se veía, porque esto ya cesó el Espíritu Santo de trabajar en esa área. A mí la Biblia me dice que son 5 ministerios, y también la Biblia me dice que ninguno de ellos ha cesado. Son 5 ministerios establecidos que están fungiendo hasta el día de hoy, que hay hombres y mujeres, porque este es otro asunto, hermano. Porque hay gente que no cree que una mujer puede predicar la palabra o puede ejercer un ministerio, cuando en la Biblia encontramos hombres y mujeres ejerciendo ministerio. Y algunos le van a decir a ustedes que la palabra pastora no aparece en la Biblia. Claro que no aparece la palabra pastora, pero vemos a mujeres ejerciendo ministerio. El apóstol Pablo, yo siempre he dicho, saluda a mujeres y dice, saluda a la hermana tal y a la iglesia en su casa. ¿Qué cree que quiere decir eso, hermano? A la iglesia en su casa. ¿Por qué no saluda al hombre? ¿Por qué la saluda a ella? Porque ella es la líder, ella es la encargada del grupo, a lo que nosotros llamamos pastor. ¿Sí me explico? No, es que Pablo por allá dijo que la mujer no debía de ejercer autoridad sobre el hombre. Sí, pero pensemos bien y analicemos de qué autoridad está hablando. Y que no le permito a la mujer que enseñe. Sí, pero analicemos bien cuál era el problema en la iglesia en Corinto. Amén, hermanos. Mire, yo le voy a dar un consejo. No comparta todo lo que usted ve bonito. Analícelo bíblicamente, hermano. Porque si no, usted caería en el mismo problema de ellos, apoyando esta clase de personas. Tengamos cuidado en esto. Por eso siempre hemos tratado de enseñar las Escrituras para no vivir así confundidos. Amén, hermanos. Entonces, fíjese que este asunto de la sesión o de este tiempo donde ya acabaron estos ministerios y estos dones, esta enseñanza se dio a conocer acá, ¿verdad? En los Estados Unidos, a través de la Iglesia Bautista, porque la Iglesia Bautista, pues ellos creen en que esto ya cesó y que esto ya no continúa de la manera que nosotros podemos verlo y experimentarlo en nuestras vidas. El mover del Espíritu Santo,
en cada uno de nosotros. Amén. Comenzó al sur de este país, ¿verdad? A través de la iglesia bautista. Y claro que no todos son bautistas, pero todos siguen esta enseñanza de los que estamos hablando acá como sesionistas. ¿Sí me explico, hermano? Alabamos al Señor, ¿verdad? Esta reforma que se dio, porque no solamente hay una reforma o la reforma de Martín Lutero que pues todos nosotros conocemos, sino que existió otra reforma de la que poco se habla, donde también murieron personas cristianas. ¿Y sabe en manos de quién murieron? De estos reformadores de los que estamos hablando. La iglesia bautista no está tan libre, hermanos, de los asesinatos que se dieron en esta reforma en contra de aquel grupo que ellos le llamaban herminianos, porque solamente no aceptaban o estaban en contra de algunos puntos de la reforma de ellos. Mandaron a matar, en esa misma reunión mandaron a matar a 4 predicadores. Usted ve esto, y yo creo que pues algunos quizás ni lo habían escuchado mencionar esto, pero se dio esta reforma teológica, y estos reformadores son aquellos, ¿verdad?, que siguen a Juan Calvino o las enseñanzas de Juan Calvino, Martín Lutero. Está otro personaje conocido como Zwinglio, es otro de los reformadores. Todo esto, por lo menos estos 3 mencionados, eran católicos. Amén, hermanos. Usted ve que la iglesia católica a nosotros nos llama, ¿cómo? Hermanos separados, y aparte de ellos, protestantes. Hermano, pero es que no todos somos protestantes. ¿Sí me explicó? ¿Sabe quiénes son los protestantes? Los salidos de la iglesia católica. Porque esos fueron los que protestaron pegando a aquel hombre, ¿verdad? En aquella iglesia, en la puerta de la iglesia. ¿Cuántas tesis? 95 tesis. Y en esas 95 protestas, llevaban un fundamento bíblico en contra de las enseñanzas y doctrinas de la iglesia católica, que hasta el día de hoy mantienen. ¿Sí me explico, hermanos? Estos son los protestantes, los que protestaron saliendo de ahí mismo. Pero usted y yo salimos de ahí. Pues algunos no. Así es que no somos protestantes, somos cristianos evangélicos. Que esto es muy diferente, hermano. Si nos quieren llamar protestantes separados o hermanos separados, pues déjeme decirle que ni a primo llegamos, hermano. Es que no somos hermanos tampoco. Porque ellos creen muy diferente, en una doctrina muy diferente a la nuestra. La doctrina de ellos es antibíblica. Hermanos, de los 37 dogmas conocidos de la iglesia católica, ninguno de ellos tiene fundamento bíblico. Entonces, ¿cómo podemos decir hermanos o creyendo en la misma fe que ellos? Absolutamente no. Amén. No sé por qué ese silencio, hermano. Gloria a Dios. Entonces, estas personas, los famosos, o la reforma, la teología reformada, por decirlo de esta manera, que se dio, ¿verdad?, hace mucho tiempo atrás, estas personas mantuvieron esa doctrina, que la mantienen hasta el día de hoy. Y vamos a hablar por lo menos de unos 4 puntos que ellos, hermanos, que estos famosos herminianos, como les llamaron, protestaron en contra de esto, presentaron fundamento bíblico y esto no les pareció. Porque una de las cosas que mantienen estos reformadores es que usted y yo fuimos predestinados y fuimos elegidos. Destinados, en otras palabras, se menciona o escuchamos de ellos decir de esta manera. Ahora, si nosotros fuimos predestinados, entonces hay personas que han sido predestinadas para condenación. Pero esto es antibíblico. Amén. Porque si esto fuera así, es posible que dentro de nosotros hay personas que están haciendo lo bueno, que están alabando a Dios, glorificando a Dios, sirviendo a Dios, viviendo una vida en santidad, pero a Dios no le place salvarlos. Amén. Y es posible, si esto fuera verdad, que allá afuera hay personas que en este momento están revolcándose en el pecado, pero Dios los va a salvar. ¿Sí me explico? Entonces, si esto fuera verdad, ¿para qué estamos aquí? Si vamos a ser salvos, pues en el momento quizás de nuestra muerte Dios nos va a llamar. Porque si esto fuera bíblico,
Entonces vámonos, hermano, tranquilo, aquí se acabó todo. ¿Para qué luchar en este camino? Si de todas maneras Dios es el que va a decidir si a quién salva y a quién no. Si todos, aunque todos seamos fieles a Él. Entonces, esta enseñanza no es bíblica. Pero la Biblia dice en Romanos que nosotros fuimos predestinados. Sí, pero es que esa fue la traducción que le dio aquel monje que tradujo la primera Biblia. Casiodoro, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera es la versión que nosotros tenemos acá. Déjenme acordarme de este otro. Ese personaje fue el que puso la palabra predestinado, pero del griego no es la palabra, o sea, no es la traducción original o correcta, porque la palabra que se encuentra en el griego es proorizo. Y la palabra proorizo no significa netamente predestinado, que fuimos elegidos aún antes de nacer, ya fuimos elegidos por Dios para una salvación. Es antibíblico. Es antibíblico. Y yo se lo voy a demostrar por las Escrituras. Porque no creemos en la predestinación. Amén. ¿O cree usted que fue predestinado? Y esto es lo peligroso, como yo les decía, porque esto se escucha, hermanos, en muchos lugares. Usted enciende la radio y, bueno, va a escuchar a muchos predicadores hablando de esto. Usted enciende la televisión, usted va a escuchar a muchos predicadores hablando de esto. No es que usted fue elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios ya lo tenía por ahí. Eso es falso y es antibíblico, porque esa es una doctrina platónica, un filósofo griego que existió mucho tiempo antes de Cristo, que Agustín de Hipona adoptó esa enseñanza, la introdujo al catolicismo. Por eso es que la Iglesia Católica enseña de que todos los niños antes de nacer, bueno, esa alma, esa almita del niño ya existía allá con el Señor. Eso es antibíblico. Amén, hermanos. Porque la Biblia dice que Dios nos creó y nos dio la vida y nos formó en el vientre de nuestra madre, ¿sí o no? Pero que el alma ya existía en la eternidad y que Dios la trajo y la puso ahí. Bueno, eso es lo que enseñaba Platón. Por eso le digo, hay doctrinas platónicas introducidas en el cristianismo y nosotros sin darnos cuenta, muchas veces se predica referente a esto que no es bíblico. No es apoyado por las Escrituras. Alabamos al Señor, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Fíjese, cuando Dios creó al hombre, no dice la Biblia que lo formó del polvo de la tierra y trajo el alma y se la puso acá porque el alma ya existía, ¿verdad que no? Sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser, y en ese momento que Dios sopla, crea lo espiritual. Aliento de vida, le da vida al hombre e introduce en la vida del hombre creando un alma que somos todos nosotros. Los seres humanos, usted y yo somos tripartito, o en la teología lo que se conoce como la tricotomía del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Dios lo creó todo. Y no es que, bueno, cuando creó a los ángeles por ahí también creó las almas de aquellos que iba a poner en el mundo. Absolutamente no. Recuerde que lo que Platón enseñaba era de que había el mundo del eidos, y allá en ese mundo estaban todas las almas, y que él tomaba, ¿verdad? Ese Dios tomaba las almas y las metía en los cuerpos, porque la materia, según Platón, es pecaminosa. Amén. Que la carne nuestra, esta carne Dios la detesta porque esta carne es pecado, y que tuvo que meter el alma para en cierta manera santificar al ser humano. Falso, esa es la doctrina platónica. Pero en otras palabras también ellos creen en esto, hermano. Estos famosos sesionistas. Recuerde que Agustín de Hipona, que es el que adopta esta doctrina, enseña también de martirizar el cuerpo. Porque entre más martiriza usted el cuerpo, más santo es para el Señor. ¿Cree que esto sea verdad? No. Y por eso hay esa autoflagelación, que agarran látigos y comienzan a golpearse, a martirizar esta carne, porque entre más la hace sufrir, la carne está más así como en el piso, pero el espíritu está bien alto. ¿Es bíblico eso? No. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia a mí me dice que tanto el cuerpo, o el alma, el espíritu, como el cuerpo, a Dios le interesan.
Porque la Biblia dice que nos ha santificado completamente, espíritu, alma y cuerpo. La Biblia nos enseña a cuidar nuestros cuerpos para el Señor. Pablo enseña en Romanos capítulo 12 que presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo para Dios. Porque a Dios le interesa también su cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el cuerpo, hermano? Templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Templo y morada del Espíritu Santo. Si a Dios no le interesara el cuerpo, pues la Biblia a mí no me dijera que lo va a resucitar. Pero a mí la Biblia me dice que Dios viene por el cuerpo nuestro también. Seremos transformados, lo corruptible en incorrupción, pero será este cuerpo el que será transformado. No dice que va a crear otro cuerpo. Bueno, este se deshace, pero de repente Dios hace otro cuerpo. No, este mismo cuerpo resucitará incorruptible. Esto mortal, dice Pablo, se vestirá de inmortalidad. Y esto corruptible de incorrupción. Amén, hermanos. De incorrupción. Entonces tendremos otra fisonomía, tendremos otro rostro, bueno, algo muy diferente, más bonito. Pues seremos lo mismo, pero con gloria. Porque lo que hace bello a un hombre y a una mujer no es el maquillaje que se ponen, no es las cejas arrancadas, hermano, no es la tinta que se pone en el pelo, es la gracia de Dios. Cuando una persona tiene gracia de Dios, sea hombre o sea mujer, hermano, lo tiene todo, tiene la gracia de Dios en su vida. Gloria al Señor, sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, alabamos al Señor. Y de hecho, por si alguno tiene o alguna tiene por ahí, vamos a ocupar pintura para acá. Pintar las paredes. Gloria al Señor. Entonces, estos personajes que yo he mencionado, venían de esa línea católica. Y en una de las cosas que honestamente yo puedo decirlo y lo creo de esa manera, hermanos, se nos han adelantado estas personas, es en el estudio. Académicamente esta gente está preparada, todos ellos, nadie de ellos puede ser pastor si primero no son graduados. No son reconocidos por un instituto de que ellos ya pueden ejercer el ministerio del pastorado. Ahora, aquí hay un error, porque estudiar es bueno, hermano. Porque se estudia teología y cuando estudiamos teología estudiamos la Biblia. El problema, ¿sabe cuál es? Que quien hace a los pastores son los institutos. Cuando a mí la Biblia me dice que es Dios que da los ministerios, que Dios llama y capacita a la persona. Claro, la persona se tiene que preparar. No podemos ser haraganes siendo predicadores sin leer la Biblia, hermanos. Alabamos al Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Porque no creemos en esa mentalidad que tienen muchos cristianos dentro del pentecostalismo, de que cierran los ojos y bueno, aquí donde me apunta el dedo, Dios me va guiando, me va guiando, me va guiando. Ah, aquí quiere Dios que predique. No, hay que estudiar, no hay que ser haragán, hermanos. Hay que dedicarle tiempo a la Biblia. Ah, no, es que yo me paro ahí, Dios me respalda. Sí, pero te va a respaldar con lo que has aprendido. La Biblia dice que el Espíritu Santo traerá a memoria, recordará todas las cosas. Pero lo que has aprendido, si alguien no ha aprendido nada, ¿qué le va a recordar? Hay que estudiar las Escrituras. Y en esto nos gana ventaja, porque hay mucha gente que predica que no lee, hermano. No estudia la Biblia. ¿Qué es lo que va a hablar? Por eso pasa en gritería siempre repitiendo lo mismo. No hay enseñanza. Amén, hermanos. No hay enseñanza, no hay estudio bíblico para hablar de la Biblia. Porque aquí no vamos a hablar lo que yo creo, lo que yo pienso. Es a predicar la Biblia. Y si yo quiero predicar la Biblia, yo tengo que conocer la Biblia. Tengo que conocer la palabra del Señor, porque es lo que hablamos. Amén, iglesia. Entonces, decía, ellos fueron los que, ¿verdad?, trajeron al cristianismo eso de que se tiene que preparar y que la persona tiene que ir a un instituto si quiere algún ministerio, haciendo a un lado lo que dice la Biblia que el Espíritu Santo hace, de dar, repartir a las personas de acuerdo a como Él quiere hacerlo. Los ministerios y los dones. Si alguien aquí tiene algún don, no lo fue a aprender a un instituto. Se lo dio el Señor. Ahora, para que usted trabaje bien el don que Dios le da, usted tiene que leer la Biblia. Claro, hermanos, no estamos en contra de prepararse, de estudiar la Biblia. No estamos en contra de esto.
Pero debemos de tener cuidado que nos están enseñando también. Porque ese es otro problema. Si honestamente le digo que la mayoría de materias que usted va a recibir de un instituto bíblico, toda la mayoría de ellos vienen con la marca calvinista, con la marca reformada. Amén. Ahí le enseñan a predicar con suavidad, con ética, cuidado con golpear la Biblia porque eso está fuera de la ética. Cuidado con gritar muy fuerte porque eso está fuera de la ética. Cuidado con tener a las personas más de 45 minutos sentados escuchando un mensaje. Yo creo que algunos aquí son reformados. Después de los 45 minutos están viendo el reloj. A ver a qué horas termina. Hay muchas cosas buenas que se aprenden cuando le enseñan Biblia. Porque aprende la Biblia. Dios nos manda a estudiar la palabra. Pero como dije, tengamos cuidado en esto. He visto mucha gente, hermanos, que salieron, que estuvimos juntos ahí estudiando y salieron diciendo, ¿para qué? ¿Para qué orar tanto? Si ya Dios nos escogió, Dios nos va a salvar. ¿Sí me explicó? Como yo les he contado de aquel hermanito, ¿verdad? Que salió el primer año del instituto y dijo, porque íbamos a comer y orando todos, y usted no ora, hermano. ¿Para qué? Si esto ya es bendición de Dios. Imagínese a Cristo diciendo eso, hermano. Imagínese a Cristo al momento de comer. En todas las partes de la Biblia que encontramos que Cristo está comiendo con los discípulos, está orando. ¿Sí o no? Dice que cuando los esperó a la orilla de la playa con aquel delicioso pescado asado a las brasas ahí, hermano, orando, les repartió a ellos, a todos, el pan y el pescado. Aquellos que iban camino a Emaús, lo conocieron a él cuando oró. Dice que cuando él comenzó a orar, supieron que era él, hermano. Estos quizás no oraban, estos cristianos. Como algunos que están así, ¿verdad? Viendo, nadie me ve, nadie me ve. Amén, hermanos. El cristiano da testimonio público en cualquier lado. Porque si nos avergonzamos de él, él se va a avergonzar de nosotros. Pero si nosotros damos testimonio público sin avergonzarnos del Dios que hemos creído, hermano, ¿cómo sería la palabra? Quien tendría que avergonzarse fuera él. De nosotros, no nosotros de él. Pero él dice que no se avergüenza de llamarnos sus hijos. No se avergüenza de llamarnos sus hijos. De tal manera que el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. ¿Cómo nos vamos a avergonzar nosotros de él? En ningún momento. Y alabamos, iglesia. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, existió ese grupo, también se les conoció, ¿verdad? A estos que hicieron esa forma de protesta, se les conoció como los remonstrantes, así se les llamaron, los remonstrantes. Y ellos decían, bueno, eran seguidores, como nos dicen a nosotros, que somos seguidores de Arminio. Pero usted y yo no somos seguidores de Arminio. Y que nuestra creencia nació con Arminio, allá en el siglo XVI, XVII. En ningún momento, hermano. Si la fe que profesamos y la palabra que predicamos fue la que se predicó en el primer siglo. Nosotros nacimos con la palabra del Señor. Aquella primera iglesia, hermanos, que encontramos nosotros en el libro de los Hechos, que mantenía esa palabra y esa doctrina, es la que mantenemos. Es la palabra que vivimos, adoramos al mismo Dios, de la manera que ellos lo hicieron, gloria al Señor. Así como esa iglesia creía en los dones y ministerios, también nosotros creemos como iglesia, que Dios llena y capacita a las personas con ministerios y dones en sus vidas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Algunos otros nos llaman seguidores de este famoso predicador, por decirlo de esta manera, del siglo V, Pelagio. Nos dicen pelagianos. Pero usted y yo no somos pelagianos tampoco. Y nos dicen pelagianos porque Pelagio tuvo una discusión con este hombre, Agustín de Hipona, por la doctrina que Agustín de Hipona estaba enseñando. Y le dice, tú estás equivocado, tú estás hablando de la elección y la predestinación cuando esto no es bíblico. Pero usted y yo no somos pelagianos tampoco. Nosotros somos cristianos. No nacimos en el siglo V ni en el siglo XVI.
con estas personas que se encuentran en la historia. Amén. Fue Cristo quien nos llama y nos establece como pueblo, hermanos. En el día del Pentecostés la iglesia se da a conocer. Predicaron este mover como nosotros lo predicamos hoy y lo creemos, que Dios se mueve con poder y gloria en la vida de su pueblo. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabamos al Rey, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, yo decía que estos fueron los primeros impulsores, ¿verdad? De que hay que estudiar la teología sistemáticamente. Sistemáticamente. Esto lo establecieron ellos, no la Biblia. La Biblia no dice que podemos o debemos de estudiar sistemáticamente las Escrituras. Esto lo hicieron ellos. Por eso digo, usted entra a un instituto bíblico y usted va a estudiar sistemáticamente. Amén, hermanos. Sistemáticamente. ¿Cuándo comenzó? ¿En qué año comenzó esta reforma o esta teología reformada? Fue en el 1618 al 19, porque dura un año de disputa entre estos dos grupos. Se llamaron muchas personas del gobierno en ese tiempo y pidieron al gobierno que se les reconociera a ellos y que se les respetara a estas personas que estaban protestando en contra de esta teología reformada, porque los estaban persiguiendo. Hermanos, la iglesia del Señor siempre ha sido una iglesia perseguida. Siempre, en todas las edades que usted la busque, a la iglesia la han estado persiguiendo. Búsquela en este tiempo y usted va a encontrar una iglesia perseguida. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Claro que ahora tenemos dentro de la esfera cristiana, ¿verdad? Muchos cristianos a los que están reconociendo con premios. El mundo lo está haciendo. Los llaman y les dan premios y los ponen a hablar ante todos los demás artistas. ¿Sí o no, hermano? Pertenecen a la iglesia cristiana verdadera. Es que el verdadero cristiano está siendo perseguido. ¿Cómo el mundo te va a estar premiando porque tú les predicas la verdad? Premia a aquellos que no les dicen nada, hermano. Premian a aquellos que cuando son cuestionados de su fe y de las creencias bíblicas dicen, bueno, esto, Dios nos ama a todos. Y que Dios es amor y que así como ama a este, ama a aquel. Claro que sí, pero es que el pecado lo aborrece. Y el que comete pecado será castigado. Amén, hermanos. Será castigado. No es que hay que recibirlos, como dijo el Papa, ¿verdad? Hay que recibir a todos estos grupos, lesbianas, homosexuales, lo que sean. Recibámoslos porque el Señor los quiere a todos y el Señor murió por ellos. Sí, pero Dios va a salvar al que se arrepienta, al que decida por Él, al que cambie su vida. Amén, hermanos. Al que le entregue verdaderamente el corazón a Él. Le alabamos. Gloria a Dios. Esa reunión, ese concilio, por decirlo de esta manera, se le conoció como el famoso concilio sínodo de Noord en Holanda. Se dio esto como dije, en el año de 1618 a 1619. En ese tiempo, en ese año, murieron muchos cristianos en manos de los reformadores o los de la teología reformada, conocida en grupos como ahora como bautistas y algo otros grupos más. Qué duro, ¿vale? Lo mismo que había hecho la Iglesia Católica con ellos, ellos hicieron con los cristianos. Aplicaron la misma ley, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Ahora, la pregunta es, ¿y qué hace usted compartiendo la ideología de ellos? ¿La creencia de ellos? ¿O la doctrina de ellos? ¿A poco es usted de ellos? ¿Es usted de ellos? No. Somos muy diferentes. Nosotros creemos en la doctrina de Cristo. Defendemos la doctrina de Cristo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Defendemos la doctrina de Cristo. Porque a esto la Biblia nos manda, a defender la palabra. Por allá encontramos contender, ¿verdad?, contra todo aquel, hermanos, que se levanta en contra de esta enseñanza y de esta doctrina, dice la palabra, lo que se conoce como apología. Un apologista es un defensor de la sana doctrina, pero es que no se va a poner a pelear, se va a poner a refutar con las escrituras el error de otro. Porque hay gente que hacen debate, pero lo que hacen es pelear, hermano. Pelearse, insultarse y decirse tanta cosa, cuando la Biblia nos enseña que es
doctrinalmente. Si alguien está en un error, bueno, con las escrituras compruébele, hermano. Amén. Porque muchos lo que hacen es, este hijo del diablo que no cree como yo creo. No, demuéstrele por la Biblia. O es que es ignorante también, que no conoce la escritura. Si cree que aquel está en un error, entonces demuéstrele por la escritura que está en un error. Amén, iglesia. Por las escrituras. Mira, aquí la Biblia dice que en lo que tú crees no es verdad. Amén, hermanos. Es de la manera, así es como trabaja la apología. Seguimos alabándole, ¿verdad? Entonces, hablamos acerca de una de las cosas las que refutaron estos grupos, y es la elección y la predestinación. Porque esta teología reformada enseña que Dios, de su propia voluntad, eligió a algunos para salvación, y que necesariamente e inevitablemente estos van a ser salvos aunque no quieran ser salvos. De tal manera que si alguien está predestinado para salvación y le dice al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo no quiero ser salvo. Me voy de la iglesia, dejo de servirle, yo soy del diablo y voy a servir al diablo. Que dijera esta persona así, Dios le dice, yo ya te elegí a ti para ser salvo, aunque te vayas a servirlo a aquel, yo te voy a salvar. ¿Cree usted eso? No. Pues esto es lo que enseña la predestinación y la elección. Y por eso es que hay mucha gente, yo he oído mucha gente que ha andado por allá tirado y dice, no, es que a mí el Señor me dio permiso. Cuando la Biblia dice que nos guardemos en santidad. ¿A quién le ha dado permiso el Señor que se vaya a dar sus tequilazos por allá? Porque hay muchos, incluso hay muchos cristianos que ya tienen la idea que para el 24 se van a dar sus tequilazos. Porque piensan que el Señor, bueno, es tan misericordioso que más adelante, el 25, no, el 26, porque el 25 se la curan. El 26 los va a volver a llamar nuevamente y van a ser esos hombres, ¿verdad?, de Dios y mujeres. No, 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 tenga cuidado. Porque con Dios no se juega, hermanos. Con Dios no se juega. Amén, iglesia. La palabra de Dios nos enseña que esto es otro de los puntos que vamos a estar viendo. Vea, si en realidad nosotros fuimos predestinados y que hay un grupo predestinado para salvación, porque esto lo enseñó Agustín de Hipona, predestinado para salvación y un grupo predestinado para condenación, leamos, yo quiero que vaya a la Biblia, porque de memoria se lo sabe, pero vamos a el Evangelio de Juan 3:16. El Evangelio de Juan 3:16. Vaya a la escritura, por favor. ¿Tenemos, hermano? ¿Qué dice? Amó Dios al mundo, ¿qué dice? Para que todo aquel que en él cree, aquí no hay un grupo específico. ¿Por qué? Porque la decisión la toma usted, la tomo yo. El llamado Dios me lo hace, porque es la palabra prorizo que se tradujo, hermanos, como predestinación, pero es llamados. Fuimos llamados, claro que sí. Todo ser humano tiene la invitación, tiene el llamado de Dios a aceptarle, a recibirle, pero el hombre decide. Yo les he dicho y lo he hablado como testimonio, yo he visto al momento de predicar la palabra, muchas personas llorando, tocadas por Dios, llamados por Dios, llorando, hermanos. Pero no vienen a Cristo. Dicen, no, 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 no y no. Se aferran. ¿Fueron llamados? Sí, fueron llamados, pero no quisieron aceptar el llamado. Una ilustración acerca del reino de los cielos nos da Cristo, hermanos, con la famosa cena o boda que el Señor habla acerca de las parábolas, que envió a sus siervos a convidar, ¿verdad que sí? A convidar. Y todos dijeron, sí, sí voy a ir. Convidados, invitados. Esa es la palabra prorizo, no predestinado, porque cuando nosotros o alguien cree que ha sido predestinado, entonces, aunque no lo hayan invitado, lo van a llevar a la fiesta. ¿Me explico? Pero para llegar a la fiesta, tiene que ser invitado. Y tiene que tomar la decisión de ir. Pero dice que cuando se llegó, que ya todo estaba servido, fueron a avisarles de nuevo y uno a uno comenzaron a excusarse. ¿Así es la palabra? A poner excusas. Y uno dijo, bueno, fíjense que he comprado una yunta de bueyes. Recuerde que la cena se hace de noche. Y en la noche iba a ir a probar los bueyes. Ilógico.
Como siempre le he dicho, hermanos, que hay gente que pone pretextos que no tienen sentido. He comprado unas llantas de buey y bueno, la voy a ir a probar. Te ruego que me excuses ahí con el Señor. Y el otro, ¿qué dijo, hermano? He adquirido un terreno y tengo que ir a inspeccionar. De noche, si no había ni luz eléctrica, con una lamparita, hermanos, así de mano, iba a analizar todo el terreno que había comprado. ¿Quién compra un terreno sin verlo antes? No tienen un sentido las excusas que estaban poniendo esta gente. ¿Sí o no? Pero llegó el otro más importante para algunos. Se acababa de casar. Y pues, usted ya sabe. Como decía aquel hermanito, ¿verdad? ¿Y por qué se va a casar, hermano? Ay, usted ya sabe. No, pues yo no sé. Y te ruego que me excuses porque, bueno, quiero, ¿verdad?, consumar el matrimonio. Y además, pues las fiestas duraban mucho tiempo. ¿Y qué? ¿Les aplaudió el Señor que los estaba invitando? Se enojó. Pero luego dice, vayan por los campos, por los caminos, por las aldeas y busquen a gente, inviten a los mancos, a los ciegos, a los cojos y tráiganlos. Porque esta fiesta no estará sin invitados. Tomaron la decisión de decir que sí a aquellos que los invitaron porque se llenó y aún había espacio para más. ¿Qué tuvieron que hacer aquellos que recibieron la invitación? Decir que sí e ir. Amén, hermanos. Hay algo que se le conoce como el libre albedrío, algo así, ¿verdad? Albedrío. El libre albedrío, que nosotros tomamos la decisión. Dios no hizo robot. Dios hizo seres humanos, amén, hermanos, con la capacidad de tomar decisiones. Amén. Y las decisiones las tomamos incluso en nuestra salvación. Dios nos llama y Dios nos llama a todos, pero usted decidió servir al Señor. La decisión es suya. Porque si estando usted en el Evangelio y no se salva, usted puede culpar a Dios porque Él no lo quiso salvar. ¿Sí me explico? Pero como el asunto no depende de Dios, porque Dios te hace la invitación y Dios te perdona si toma la decisión. Pero en el Evangelio, aquí hay que seguir adelante. La palabra de Dios dice que no descuidemos una salvación tan grande, hermanos. Amén, hermanos. Y que no seamos como otros que volvieron atrás, nos dice la Biblia, ¿verdad que sí? Que nadie tome tu corona. O sea que alguien más te la puede tomar, hermanos. Alguien más puede tomar la corona que ha sido elegida para ti o ha sido entregada a ti por la decisión que la persona tome. Amén, iglesia. Entonces, creemos rotundamente que esta teología no es bíblica y no somos parte de ella. Amén. En esta ciudad hay mucha gente que cree en esto, pero nosotros no. Y no creemos, bueno, que somos seguidores de Herminio o Pelagio. Absolutamente no. Somos seguidores de Cristo. Creemos en las enseñanzas, en la doctrina de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gloria al Señor. Otro de los puntos, y voy rápido, es la irresistible gracia de Dios. La irresistible gracia de Cristo. Esta doctrina reformada enseña de que nadie, absolutamente nadie, de aquellos que ya están para salvación, pueden resistir la gracia de Dios. De decir que Dios te toca y tú puedes tomar la decisión de decir que no. No, ellos no creen en eso. Sino que si Dios llega, aunque te lleve del pelo y tú no quieras ir, Él te va a llevar. Esto no es bíblico. Amén. Esto no es bíblico. Amén. Creemos en la gracia de Dios, pero que creemos también que el hombre puede resistirse a la gracia de Dios. El hombre le puede decir no al regalo de Dios. ¿Sí o no? Dios le ofrece el regalo que es su hijo, porque de tal manera, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Dio, regaló, se envió a su hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la persona decide, hermano. O sea que en el momento del llamado de Dios, que Dios toque el corazón, la persona puede decir que no. Vuelvo a decir, yo lo he visto. Yo lo he visto. Personas tocadas por Dios y dicen no, no quieren. Y no lo hacen.
Amén, hermanos. Pero hace un momento hablamos de libre albedrío. El hombre puede tomar una decisión de decir que no ante el llamado de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, que están en el momento de su muerte, en el hecho de la muerte, y dice, recibe a Cristo, recibe? No. Aún sabiendo que ya no se levantan de ahí, hermanos. Pero dicen que no. ¿Por qué? Porque el hombre puede tomar la decisión de decirle no al Señor. Amén. Es que Dios no tiene robot. Usted no es un ser programado para estar todos los cultos alabando a Dios. Usted decide venir aquí. Amén, hermanos. Esto nace de su corazón, el alabar a Dios por el agradecimiento que hay en su vida, por la obra que Dios ha hecho en usted. Usted decide acercarse al lugar, a alabar al Señor, a glorificar su nombre. Usted y yo no estamos programados con alabanza, sino que el Señor nos programó hoy y hoy vamos a estar cantando. Y cuando se termina esa programación, nos quedamos en silencio. No. Usted decide en este momento, al escuchar la palabra, seguir alabando a Dios como no hacerlo. Usted decide, porque nosotros tomamos las decisiones. Dios hace el llamado, pero usted y yo somos responsables de la decisión que nosotros tomemos. Amén, iglesia. Entonces eso de la gracia irresistible, mire que está fuera de la Biblia. Amén. Otra de las cosas que ellos enseñan es de que Jesucristo murió solamente por los salvos. ¿Cree eso usted? Cuando la Biblia dice que murió por todos nosotros. Y todos nosotros es los seres humanos. Por todos. Por eso es que la Biblia dice que Dios ha dado a su Hijo para que todo, no dice para que los salvos que creen en Él. Para que todo, aquel que en Él cree, no se pierda. Él murió por los pecados del ser humano, ¿sí o no? Dice la palabra que Dios cargó en Él el pecado de todos. De todos los seres humanos, de todos nosotros, dice la Biblia. Los cargó en Él y murió por los pecados de la humanidad. Así es que dando oportunidad de que todo pecador que se arrepienta y viene a Él con un corazón humillado, arrepentido, obtiene perdón de Dios. No importa los pecados que haya hecho, Dios lo perdona. Amén. Yo no creo que Cristo murió por unos cuantos nada más. Él murió por todos. Entonces, esta otra teología, esta otra doctrina de esta teología no es bíblica. Y ellos toman como base el texto de Romanos capítulo 3, vamos ahí. Verso 23, Romanos 3, 23. ¿Lo tiene ya, hermanos? Por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí entra la otra enseñanza y doctrina que ellos mantienen, de que todo ser humano, desde el momento que nace, oiga esto, desde el momento que nace, ya es un pecador. Si esto fuera así, entonces Dios nos creó pecadores. Amén. Dios nos creó pecadores. Y Dios no creó a nadie pecador. No sé si usted lo cree. Porque si nosotros creyéramos que, bueno, estamos en el vientre de nuestra madre y ya somos pecadores, entonces un niño cuando muere no se salvaría. Amén. Pero creemos que cuando un niño muere sin tener ese conocimiento del pecado para tomar decisiones, porque se toman decisiones, hermano. Y muere, o sea, muere sin pecado. ¿De qué pecado se le va a culpar? Del pecado de los antepasados. Eso es lo que enseña el G12. Eso es lo que enseña el G12, pero no la Biblia. Jesucristo dice en Ezequiel, o Dios dice en Ezequiel claramente que el Padre no llevará el pecado de él, Hijo, y el Hijo no llevará el pecado de él, el Padre. Y que este dicho, dice el Señor, nunca más se dirá en el pueblo que los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio de entera. Que los papás se comieron lo ácido, pero los hijos nacieron con los dientes destemplados. ¿Cree que se da esto? Dice, nunca más se dará este dicho.
¿Por qué? Porque no va a llevar, el hijo no va a llevar el pecado del padre. Si el padre es borracho, el hijo no lo van a condenar porque el padre fue borracho. ¿Sí me explico, hermano? Recuerde que cuando Dios decide, referente al pueblo, enviaron, ¿verdad?, aquellas personas a inspeccionar la tierra, regresan, eran 12, ¿verdad?, 12 príncipes del pueblo, llegaron, 10 de ellos dijeron, no, ahí vamos, ahí los vemos nosotros como langosta, ahí nos van a comer estos, ¿verdad que sí? Y hicieron blasfemar al pueblo, ¿verdad que sí? Y Dios dice, bueno, todos estos adultos que no han creído en lo que en lo que yo les he hablado, les he dicho, que los voy a introducir a la tierra, todos ellos van a morir. Porque ellos dijeron, nuestros hijos van a ser presa fácil, los van a matar, se los van a comer ellos. Y por haber hablado así, son sus hijos, aquellos que no tienen maldad y que no tienen el conocimiento del pecado, que están sin culpa, en otras palabras, si usted quiere, búsquelo en la Biblia. Sin culpa. ¿Cómo se puede culpar a alguien que no ha pecado? Estos son los que van a entrar a la tierra y son los que van a heredar la tierra. Amén. ¿Sabe que esta doctrina es agustiniana? Porque Agustín de Hipona la enseña. Entre muchas personas en esa línea de la teología reformada, encontramos a Juan Calvino, encontramos, ¿quién otro dijimos? Martín Lutero, que es uno de los más mencionados en este tiempo, en esa teología reformada. Ahora, leímos el texto bíblico, ¿verdad, hermanos? ¿Qué era? Romanos 3:23 dice... Fíjese que el texto griego de este versículo dice, por cuanto los que pecaron. Claro que aquí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice, bueno, el hombre ya nace con ese pecado dentro de él. Así es que si en cualquier edad que muera, ya muere en pecado y se condenó. Claro que no, porque Dios no crea así a la persona. ¿Qué es lo que dice, hermanos, referente a aquellos? Menciona al hombre, dice, si una mujer se hace cristiana, por decirlo, parafrasearlo de esta manera, el apóstol Pablo, enseñando acerca del matrimonio, allá en Corintios, capítulo 7, si no me equivoco, 7, ¿verdad? Habla acerca de esto y dice, y si el hombre consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y si se separan, quédense. Aquí hay otro problema para muchos que ya llevan segundo, tercer, cuarto matrimonio. Es un problema este, hermano. Porque han oído a muchos predicadores y pastores que viven en la misma condición, de que tú te puedes divorciar y volverte a casar. Pero la Biblia dice que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Esto dice la Biblia. Así que aquí no hay salida, hermano. No es que Pablo dice que se pueden separar, sí, pero no te dice que te vuelvas a casar. Dice, o reconcíliense y vuelvan a unirse. ¿Verdad que sí? Pero no es el tema, hermano. Bueno, volvemos nuevamente. Dice, ¿verdad? Ahí, que no lo abandone. Porque dice que el hombre es santificado en la mujer y la mujer es santificada en él. En el hombre. Esa es la versión que nosotros tenemos, de santificar. Pero entonces, si esto es así, si un hombre está casado con una mujer que no es cristiana, entonces ella es santa también. Si esto fuera así, pero no es así. Hermano, ¿cómo es? Por ejemplo, una hermana no está casado con un borracho. Ah, pero mi santito. Y vas a ser salvo porque a través de mí tú eres santificado. No, Señor. Porque no está hablando de eso. ¿Sabe de qué está hablando? Que es bendecido por causa de la mujer. De eso está hablando. No de santificar como Dios ha hecho con cada uno de nosotros, porque santificado, la palabra santo es apartado. Apartado, ¿verdad? Rescatado, apartado para vivir una vida diferente. Esto es lo que habla la santidad. Entonces, imagínense, bueno, la mujer es una mujer entregada al Señor, sirviendo al Señor, pero él anda por allá con mujeres, prostituyéndose, en borracheras, y aquí el muy santito va para el cielo también. No, Señor. Está hablando de las bendiciones. Si esto no fuera así, dice Pablo, los hijos serían. Pero no lo son. Porque son bendecidos por causa del cristiano que está en el hogar.
Amén, hermanos. Usted y yo creo que creemos, ¿verdad? Perdón, repetir la misma palabra, de que a los niños no se tienen que bautizar. Pero la Iglesia Católica sí enseña. ¿Y sabe por qué enseña eso? Por lo mismo que yo estoy predicando ahorita. Por las enseñanzas de Agustín de Hipona, que muchos en el cristianismo también lo creen. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace ya nace en pecado y hay que bautizarlo para limpiarlo del pecado. Es por eso que usted evangeliza a un católico y le dice, no, yo ya mis pecados fueron perdonados. Yo ya fui bautizado, desde niño me bautizaron. Porque ellos creen que son limpios desde ese momento para aniquilar, cortar, hermanos, el pecado que dicen que traen ya en sus vidas. Cuando a mí la Biblia me dice que el bautismo es para personas adultas, que se han arrepentido, han creído en Cristo y tienen que bautizarse. Amén, iglesia. Entonces ellos enseñan referente a esto. Y como decíamos, de la misma manera que Jesucristo murió solamente por un grupo selecto, que solamente por un grupo de escogidos, pero por los demás hay que vean cómo se arreglan, no van a ser salvos. Esto no es bíblico. Amén, hermanos. Si aquí, todos los que estamos aquí, somos verdaderamente creyentes, porque lo creo que sí, hermano, que somos salvos en Cristo, pero decide volver atrás, ¿cree que sigue siendo salvo? No. Y usted ha escuchado esa doctrina de esta gente que dice, no, que aunque se vaya para el mundo, pero como Dios ya lo salvó, no pierde la salvación. ¿Cree usted que no se pierde? Claro que sí se pierde. Ah, se fue lejos, se fue para el mundo y allá va a perderla. O no va a perder la salvación, haga lo que haga. Como contaba cierto hermano de que cierto hijo de un pastor, ¿no? Que a veces predicaba por ahí en la iglesia y era pues un líder, pero de repente por allá lo veían en el río entre charrales allá con mujeres. Y que un día el marido de esa mujer lo encontró y lo mató. Y que el pastor dijo, bueno, mi hijo ya está en el cielo. Claro que, hermanos, en el dolor y en medio de una situación así, pues ¿quién no quiere que su ser querido se vaya al cielo? Pero otra cosa es lo que dice la Biblia. Es una cosa de lo que nosotros podemos decir, quizás, bueno, con nuestro corazón herido. Pero ¿y qué si murió cometiendo pecado? ¿Qué si murió en el pecado? ¿Se va a ir para el cielo? Ah, porque bueno, ya en un tiempo él recibió a Cristo y como salvo siempre es salvo. Esa es una teología, una doctrina satánica, hermano, que muchas iglesias la mantienen, las abrazan y las enseñan a la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Y esta es parte de muchísima herejía que fue introducida al cristianismo. Vuelvo a decir que mucha gente, sabiendo acerca de esto, lo enseñan aún. Pero debemos de tener cuidado nosotros. Amén, hermanos. Y como dijo, ¿verdad?, el escritor, pues digo lo mismo. No descuidemos una salvación tan grande. Le invito a poner sobre sus pies. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por su